Bueno, pues creo que vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Si hay alguno de entre vosotros no estabais aquí en las otras formaciones que hemos hecho este mes, me presento. Soy Gael de Digitaliad, me ocupo del mercado español. Somos fabricantes de electrónica, tenemos nuestras principales gamas de productos son los transpondedores ICE, interfaces NMA y el Internet a bordo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy os voy a presentar nuestros diferentes modelos de router 4G y 5G, la configuración, las aplicaciones que tienen y las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer sobre este tipo de sistemas. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en ponerla en el chat mientras estoy hablando y al final de la presentación podréis abrir el micrófono y preguntarlas de viva voz. Como ya sabréis, hay varias maneras de conectarse a Internet a bordo de un barco. La primera, que era la más repandida hace unos años, era conectarse al wifi del puerto de la Marina. El problema es cuando se está amarrado un poco lejos del puerto, también que en las redes wifi del puerto de la Marina suelen estar bastante saturadas, sobre todo en verano. La segunda opción es con un router 4G o 5G para barco, que es una solución costera, pero que permite tener su propia red de Internet a bordo. Y cuando estamos más lejos que 20-25 millas, la única solución para estar conectado a Internet es con una solución de Internet satelital, que nos permitirá estar conectados en cualquier parte del mundo, pero a un precio mucho más elevado que el otro tipo de soluciones. Nosotros en Digital Yard lo que fabricamos son soluciones de Internet 4G y 5G a bordo. Tenemos varias soluciones dependiendo del tipo de barco o de lo que busca el cliente. Voy a ir presentando desde la más básica, que es esta, hasta la más premium o la más completa. El primero es el 4G Littoral Link, que es nuestra solución básica de conexión a Internet 4G para barcos. Es un modem router 4G que admite una tarjeta SIM de cualquier operador. El alcance típico es de unas 10 millas desde la costa y esto es debido a esta pequeña antena que viene. Entonces es un modem router que va bajo cubierta y viene con esta antena incluida de doble elemento que se pone fuera del barco, por ejemplo en cubierta o en un soporte estándar y que permite tener una recepción hasta 10 millas, mientras que con un móvil clásico más allá de 4 o 5 millas, dependiendo de dónde naveguemos, ya no tendremos internet o cobertura. Con este tipo de producto podemos tener internet hasta unas 10 millas. Se alimenta en 12 voltios y tiene un bajo consumo inferior a 5 vatios. Después, la solución intermedia que tenemos es el 4G Connect Pro. Es también un amplificador 4G. El modem es el mismo que para el 4G Littoral Link. La diferencia es que tiene un puerto LAN para conectarse por cable a un ordenador y también un puerto WAN, una ranura SIM y dos antenas externas. Gracias a estas dos antenas externas, lo que se permite es tener un alcance de hasta 20-25 millas de la costa. Normalmente nos preguntan, ¿hacen falta las dos antenas? Sí, porque es tecnología MIMO que se llama, entonces es multiple in, multiple out y hacen falta dos antenas. Muchas veces cuando vemos las antenas cúpula, como por ejemplo las de Glomes, lo que hay en el interior son también dos antenas. Nosotros proveemos dos antenas separadas para un mejor rendimiento. Así que dos antenas externas, el alcance de hasta 20 millas y después también dos cables de 7 metros que vienen incluidos. Si se necesita más cable, también tenemos cables de 10 y 20 metros, pero al ser cables coaxiales de baja pérdida serán mucho más anchos y difíciles de instalar. Nuestra tercera solución de Internet 4G a bordo es el 4G Stream. Es el sistema premium que tenemos que viene con la interfaz NMA 2000. La primera diferencia respecto a los modelos básicos o intermedios que os he presentado antes es que es un módem de categoría 6 y admite velocidades hasta 300 megas por segundo más o menos.
Tiene un router de Wi-Fi de doble banda, como los que podemos tener en casa o en la oficina, y esto permite que nos conectemos también al Wi-Fi del puerto si lo queremos. Tiene dos ranuras SIM, por lo cual el cliente podrá utilizar dos tarjetas SIM diferentes. Esto puede ser interesante cuando navegamos en una zona donde básicamente podemos tener, a veces Movistar tiene mejor cobertura, a veces es Vodafone. También es interesante cuando se navega entre dos países o cuando se navega, por ejemplo, de manera global, se puede tener siempre una tarjeta SIM, por ejemplo, internacional y también una tarjeta local del país que estamos visitando. El alcance es de unas 20-25 millas de la costa, puesto que vienen incluidas las dos antenas externas también. Las dos principales diferencias de este producto respecto a nuestros otros modelos, la primera es el cable NMA 2000 que viene integrado en el producto, que podéis ver aquí. Este cable NMA 2000 está pensado para conectarlo a una red NMA 2000 a bordo del barco y el router enviará todos los datos de navegación en NMA 2000, los datos GPS, AIS, pero también de instrumentos, vía la red Wi-Fi. Esto permite que luego el cliente, si quiere, por ejemplo, utilizar su tablet con Navionics, podrá tener todos los datos GPS, AIS y de los instrumentos a través de la red Wi-Fi. Al fin y al cabo es como si hubiésemos juntado dos productos, un router 4G y también un conversor NMA 2000 a Wi-Fi. La segunda funcionalidad más adaptada al mundo náutico es la antena GPS que viene integrada y hemos configurado la interfaz para que se puedan configurar una alarma de tracking y también una alarma de fondeo. Luego esto lo explicaré más en detalle más adelante. Y al igual que también los otros productos, viene con dos antenas, los soportes de antenas y dos cables de 7 metros. Es un pack completo, no se necesita nada más. ¿Cuáles son las dos diferencias entre los dos diferentes modelos, el 4G Connect Pro y el 4G Stream? La primera diferencia es el módem. Uno tiene un módem más básico de categoría 4. La velocidad está bien para descargar datos meteorológicos, por ejemplo, eh, emails, teletrabajar. Y el 4G Stream tiene un módem más potente con el cual se puede, por ejemplo, ver Netflix, utilizar servicios de streaming, etcétera. Ambos vienen con dos antenas externas, dos cables de 7 metros y el alcance será más o menos el mismo, 20-25 millas de la costa. Respecto a las redes Wi-Fi, uno tiene solo una red y el otro tiene dos, con lo cual nos podemos conectar también a la red del puerto. Uno tiene una ranura SIM, otro tiene, y uno tiene interfaz NMA 2000 y otro sí. Al fin y al cabo, uno es una solución más simple si el cliente solo quiere tener una solución de Internet a bordo del barco. La otra más interesante tiene más funcionalidades más náuticas o si el cliente quiere tener los datos en MA 2000, está destinado un poco a ser como el router principal del barco. Una solución más completa y más premium. A principio de año, puesto que teníamos bastante demandas en tener también un modelo que funcione con el 5G, sacamos el 5G Stream, que es nuestra solución de Internet 5G para barcos. La velocidad 5G cuando se está cerca de la costa, es decir, hasta una milla más o menos, será hasta 3,1 gigabytes por segundo y después cambiará automáticamente al 4G. La ventaja, entre comillas, es que puesto que el módem 4G es más potente, también tendrá mayor velocidad 4G. También tiene dos ranuras SIM, como el 4G Stream, dos antenas externas. Viene con una tercera antena compacta para las frecuencias 5G. El alcance también es de 20-25 millas de la costa, cuatro puertos de Ethernet y un puerto WAN para conectar por un sistema de Internet satelital como Starlink, por ejemplo, y el funcionamiento es 12-24 voltios. Como opción adicional tenemos esta antena booster Wi-Fi que permite que uno de las dos redes Wi-Fi del 4G Stream o del 5G Stream se conecte a la red Wi-Fi del puerto. A veces teníamos este tipo de demanda para este tipo de productos, así que es un accesorio que tenemos disponible y el alcance es de unos 5 a 6 kilómetros.
Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un sistema típico que se podría hacer con el 4G Stream. El 4G Stream está en el centro, viene con sus dos antenas externas, el Wi-Fi de doble banda, la antena GPS, que es una antena GPS parche básica. Con el cable NMA 2000 nos podremos conectar a la red NMA 2000 a bordo del barco y él enviará todos los datos a través del Wi-Fi a las apps y software de navegación, ya sean Avionics, Time Zero o lo que utilice el cliente. Y luego, como opciones adicionales, tenemos la antena booster Wi-Fi para conectarse a la red Wi-Fi del puerto y el puerto WAN para conectar una fuente de Internet alternativa, por ejemplo, un Internet por satélite. Otro accesorio interesante para nuestras soluciones 4G y 5G es Navalert. Hace un par de años sacamos este producto que es un sistema de alarmas y monitorización NMA 2000. Navalert es la pequeña caja que veis aquí, que viene con un cable NMA 2000 integrado y se conecta a la red NMA 2000. Él va a leer y monitorizar todos los datos que están en la red NMA 2000 del barco y permite configurar una alerta para cualquier dato que está en la red. Por ejemplo, si queremos que se nos avise cuando hay menos de 4 metros de profundidad bajo el barco, el producto lo puede hacer, solo hay que configurar una alarma de profundidad. En menos de 4 metros quiero que se me avise. También cuando estamos fuera de rumbo, si tenemos el motor o las baterías conectadas a la red NMA 2000, también podemos establecer alarmas de baja tensión, alarmas de fondeo, alarmas anticolisión CPA y TCPA cuando tenemos una ICE en la red. Y lo interesante cuando se combina con un 4G Stream o un 5G Stream es que va a enviar también la alerta a través de la red NMA 2000, aparte de hacer una alerta acústica, también enviará la red a través de la alerta a través de la red NMA 2000 y el 4G Stream nos puede enviar un SMS diciéndonos atención, alerta de profundidad. Pero, por ejemplo, eso si estamos a bordo del barco, nos podemos directamente conectar al Navalert, pero si el cliente está fuera del barco puede recibir una alarma de fondeo o también para saberle el nivel de combustible del barco, etcétera. Ahora os voy a enseñar cómo se configuran los productos. Nuestros routers 4G y 5G tienen esta funcionalidad de configuración APN automática, así que básicamente la configuración en el 90% de los casos es automática, solo hay que poner la tarjeta SIM del operador que se quiera en el interior del producto, alimentarlo correctamente, conectar las antenas, etcétera, y él mismo va a autoconfigurarse. En caso de que no esté funcionando la primera vez, hay que desactivar los ajustes APN, pero todo eso está explicado en el manual y se pueden meter manualmente. Todo esto se puede hacer a través de la interfaz web en la cual se puede pues, cambiar el nombre de la red Wi-Fi, la contraseña, etcétera, y ver si está funcionando correctamente el producto. Aquí podemos ver si estamos conectados, también se puede ver si están funcionando correctamente la red Wi-Fi, etcétera. También se puede ordenar las tarjetas SIM según la prioridad que queremos tener. Por ejemplo, si quiero utilizar primero la SIM número 1 y después la SIM número 2 y después el puerto WAN, pues habrá que ponerlos en este orden. Si quiero utilizar primero la SIM número 2, pues habrá que ponerla en primer lugar. Y básicamente lo que hará el producto es utilizar la primera red, si no hay internet, utilizar la segunda red y si no hay internet, utilizar la tercera red. Bueno, voy a volver a explicar rápidamente lo de la alarma, cómo configurar una alarma de fondeo. Como os decía, que se puede configurar una alarma de fondeo con el 4G Extreme. Para ello vamos a Services, GPS, mapa, vemos la posición GPS que tenemos en el mapa y tenemos que definir una zona en la que queremos que esté el barco y que se nos avise cuando se sale o se entra de esa zona. Y aquí, por ejemplo, va a ser cuando salgamos de la marina. Después tendremos que activar la zona y definir el radio alrededor del barco en el que queremos que se nos avise. Por ejemplo, vamos a poner 10 metros y generar evento cuando se sale de la zona. Y así sería como podemos definir una zona alrededor de nuestro barco
y en cuanto el barco salga de esa zona, por ejemplo, si se nos puede enviar un SMS o un email. Esto puede ser interesante si tenemos, por ejemplo, una flota de charter y queremos saber cuándo está saliendo el barco del puerto y cuándo vuelve también, porque se puede crear una alarma cuando vuelve el barco a la zona que hemos predefinido, etcétera. También se puede configurar una alarma de fondeo y decimos, tenemos, no sé, 10 metros alrededor del barco y si el barco sale de esos 10 metros que hemos predefinido, se nos enviará una alarma SMS. Y ahora vamos a pasar a las preguntas frecuentes o que nos suelen hacer bastante en las ferias. La primera suelen ser sobre todo usuarios. ¿Qué es más interesante utilizar a bordo? ¿Internet 4G o 5G o un sistema con Starlink? Starlink se ha vuelto muy popular desde hace muchos años, bueno, muchos, dos diría, un año y medio, dos. Tiene varias limitaciones en el ámbito marítimo importante. El alto consumo de energía, que el router es bastante básico, sería como un router que podemos tener en casa y que no está adaptado tanto a las condiciones marítimas. El rendimiento es muy dependiente de las condiciones meteorológicas y que en zonas donde hay otros usuarios de Starlink la velocidad baja mucho. Hemos tenido muchos comentarios de nuestros clientes en Estados Unidos que nos dicen que cuando hay muchos usuarios de Starlink en la misma marina, la velocidad es muy mala. Lo mejor, entre comillas, sería combinar Starlink con un sistema 4G o 5G a bordo. De esta manera podemos tener los beneficios de tener una conexión a Internet estable y más barata cerca de la costa, hasta 20-25 millas, lo cual cubre las necesidades del 80% de la navegación de recreo. Y una vez conectar el Starlink a este router 4G o cualquier otro y configurarlo para una vez que ya no tengamos cobertura 4G o 5G, que se cambie automáticamente y pase a utilizar Internet de Starlink. ¿Cómo se pueden conectar nuestros router 4G y 5G con Starlink o cualquier otro sistema de Internet como Iridium? Haría falta un adaptador Ethernet de Starlink y un cable de red. Aquí podéis ver en el esquema que haría falta conectar el adaptador de Ethernet de Starlink a el router, al 4G Stream y también al dish de Starlink. Y después habrá que configurar la prioridad de las conexiones, como os he enseñado antes, en la interfaz web. Lo típico sería tirar primero de la conexión 4G y 5G, de la SIM 1, de la SIM 2, y una vez que no hay conexión ni en la SIM 1 ni en la SIM 2, que se cambie automáticamente a la conexión WAN, que sería a la que tenemos conectado nuestro sistema Starlink. También hay que configurar en la aplicación de Starlink, en los ajustes, activar el modo bypass y ya estaría, es muy sencillo. ¿Dónde deben instalarse las antenas de nuestros productos? Para un rendimiento óptimo del producto tiene que haber por lo menos una distancia de 50 centímetros entre las dos antenas. Y es también importante saber que no hace falta instalarlo en lo alto del mástil. Es verdad que la altura es importante, pero también hay que tener en cuenta el tendido del cable. El producto viene con un cable estándar de 7 metros, que son cables bastante finos. Si queremos cables de 10 y 20 metros, están mucho más anchos, más gordos y mucho más complicado de instalar. Así que normalmente donde suelen instalarlo, nuestras antenas los instaladores o los clientes, en el primer par de crucetas, en el soporte del radar, en el balcón de popa, también en el soporte para paneles solares, etc. Aquí podéis ver algunas fotos y algunos ejemplos. La siguiente pregunta sería si podemos configurar las tarjetas SIM para que se intercambien según si la señal es débil. Como os decía al principio, se puede cambiar automáticamente de tarjeta SIM cuando una no tiene señal, por ejemplo, con la funcionalidad de Automatic Failover que viene activada por defecto. Lo que también se puede hacer es que podemos configurar las tarjetas SIM para que cambien entre ellas, se intercambien cuando la cobertura es débil, así no estaremos nunca desconectados.
y esto se hace con la funcionalidad de SIM Switch, que solo habría que activar aquí y después activarla en On Weak Signal, que es cuando hay la señal débil. Y para terminar, la última pregunta sería ¿cómo podemos resetear los routers 4G y 5G de Digital Yard? No hay nada más sencillo. Para el 4G Stream y el 5G Stream solo hay que apretar en el botón de reset con un clip, por ejemplo, durante 5 segundos y en el 4G Connect durante unos 10 o 20 segundos. ¿En qué casos haría falta hacer esto? Muchas veces, a veces el cliente ha perdido la contraseña o de la red Wi-Fi. También nos ha pasado que lo han fusionado el Wi-Fi con el Wi-Fi del puerto de la Marina y ahora no se acuerdan de la contraseña o que hay se han equivocado en la configuración. Así que en esos casos lo más fácil es resetear el producto y volver a configurarlo. Como decía, la configuración es automática, así que es bastante simple. Y hasta aquí la presentación sobre nuestros routers 4G y 5G y cómo configurarlos. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si queréis abrir el micrófono. Pregunta José si se puede fusionar el wifi de un ICE con el router 4G. Sí, también se puede. Por ejemplo, el 4G Extreme últimamente lo instalamos mucho en barcos más grandes, barcos de recreo, catamaranes, etcétera, y está destinado a ser un poco la red wifi principal del barco, puesto que ahora el Chartplotter tiene wifi, el ICE tiene wifi, algunos tienen un conversor, un pequeño conversor NMA Wi-Fi para tener los datos en las aplicaciones como en Avionics, etcétera. Se pueden fusionar esos Wi-Fi con el Wi-Fi, con la red Wi-Fi del 4G o Connect o del 4G Stream y él será el router Wi-Fi principal del barco, así que sí, sí se podría.